¿Cuáles son las mejores peleas hechas por el cine? O más bien, ¿cuáles son mis favoritas? Mi memoria repasaba, pero luego me dije, no quiero esto, me niego a ser parte de algo que pueda encontrarse en la web. Igual no quería abandonar la idea, esa excusa o secuencia a la que llamo la pelea más épica del cine, o que también llamaría como desromantizar una película motivacional. ¿Qué te dice, basado en hechos reales, Helen Keller, una niña ciega y sordomuda que aprendió a hablar gracias al compromiso de su maestra? Cursi, ¿no? Pero ¿y si te digo que esta historia tiene mordiscos, gruñidos, lazos al cuello, escupitazos y suplex? Entonces hablamos de The Miracle Worker según Arthur Penn. Me refiero a la secuencia de la mesa. 9 minutos, 2 actrices luchan con protectores por debajo de los vestidos, 0 diálogos, 3 cámaras, 5 días de grabación. Es como un wrestling, es una pelea muy bien ensayada en donde la decoración está ahí para ser usada contra el oponente, solo que aquí el nivel de realismo es extremo, a propósito de lo que está en juego y además de su gran cuota de violencia. ¿Qué más se podía esperar de un director que años después se burlaría del código Hays todavía en vigencia? Pero esta es una pelea que no merece ser simplificada a un sentido tradicional de la violencia. Esta es una escena que genera humor, pudor, nos conmueve, aunque es agresiva, pero a la vez es compasiva. Es una pugna de emociones suscitada por el gran conflicto tratado sin sentimentalismos. ¿Escuchan el fondo musical promocionado por Eureka? Mala elección. The Miracle Worker no es la típica película motivacional, es una dura lección de una maestra a su aprendiz. ¿Y qué es eso que empuja a Anne Sullivan a que la niña Keller aprenda? ¿Es acaso la fe hacia lo divino? ¿O una convicción hacia su fe de instrucción? ¿O es tal vez el empeño de la mujer del norte de poner en ridículo a una correcta y mediocre familia sureña en decadencia? ¿El acto de Anne Sullivan es un compromiso hacia el prójimo o un pacto personal? Esta es la historia de una profesora con un sentimiento de culpa que se origina para cuando era una niña parcialmente ciega que decidió instruirse en un colegio de invidentes mientras dejaba a su hermano solo en el reformatorio donde vivían, y un día de esos su hermano murió. Helen es a ojos de Anne ella misma, es su proyección de la infancia. Es por esa razón que la niña la conmueve, pero también no deja de provocarle cierto rechazo. Estamos hablando de una relación basada en un deseo desesperado de la maestra por redimirse, una necesidad imperiosa que la hace aplicar una metódica rabiosa a fin de que esa niña desventajada logre aprender y no sufra esas tragedias como las que un día Anne sufrió. Es también una reacción frustrada ante eso que Sullivan interpreta como su gesto egoísta que aplicó en el pasado. Adiestrar con severidad a Helen, quien es ella misma, es equivalente a golpearse a sí misma, castigar a su versión infantil. Es por esa razón que esta secuencia no se reduce únicamente a un acto de violencia. Aquí hay amor y odio. Es una contradicción a la compasión y el abandono de los padres de Keller, un acto de confianza hacia la pupila, rabia hacia un pasado pesaroso, fe ante un posible milagro. Esta es una de las películas más inspiradoras, una muy violenta pero también muy humana, porque la violencia es síntoma de humanidad, a veces un acto de misericordia, una reacción ante la sobrevivencia, el ansia de superarse ante lo trágico, así tengas que usar las uñas o los dientes.